Si eres capaz de entender este contrato, te hago socia del despacho. Si una persona como tú entiende este contrato, te hago socia. En la cima de una torre corporativa, en una de las zonas más lujosas de Sevilla, un hombre de poder desafía y menosprecia a una persona con síndrome de Down, seguro de su propia superioridad. Mientras las risas llenan la sala, nadie imagina que esa burla será el detonante de una sorprendente redención. Querido oyente, gracias por unirte a nosotros. Tu presencia hace que estas historias cobren vida. Escucha con atención, porque no es un relato común. Parte de la humillación y el dolor de lo injusto, pero revela lecciones de superación, perdón y empatía, con toques de amor y redención que dejan huella. Esta narrativa única te sorprenderá y te recordará el poder de los valores auténticos. Quédate y descubre cómo una simple vida puede enseñar tanto. La sala de juntas del despacho Garrido y Asociados ocupaba la última planta de un edificio moderno de cristal en la Avenida de la Palmera, muy cerca del Puente de las Delicias. Desde allí se veía Sevilla extendiéndose bajo una luz blanca y brillante, con la Giralda recortándose al fondo como un recuerdo antiguo en medio de tanto acero y ventanal. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la Plaza de España, el Parque de María Luisa y la Maestranza. El suelo brillaba como un espejo de mármol gris, y el aire olía a café caro y a perfume intenso. A un lado de la mesa, de casi 3 metros de largo, se alineaban ordenadores portátiles, carpetas de cuero y estilográficas de lujo. Al otro lado, sentados algo encogidos, estaban los auxiliares administrativos, los becarios y el personal de apoyo. Entre ellos, en una silla ligeramente más separada, estaba Lucía. Lucía llevaba una blusa blanca impecablemente planchada, con pequeños botones nacarados, y un pantalón azul marino recto, sin adornos. El pelo castaño, recogido en una coleta baja con un coletero azul celeste, dejaba ver sus pendientes diminutos en forma de estrella. Sus ojos grandes, almendrados atentos, observaban cada detalle. Sus manos descansaban sobre una libreta con tapas de cartón donde había dibujado, con bolígrafo azul, pequeñas flechas, recuadros y palabras subrayadas. Tenía síndrome de Down, y su expresión serena contrastaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Al otro extremo de la mesa, de pie, se encontraba Alejandro Garrido, el socio fundador. Traje a medida gris marengo, camisa blanca de hilo fino, corbata azul oscuro con un prendedor de plata. El reloj de oro asomaba cada vez que movía la mano. Su cabello negro, peinado hacia atrás con precisión casi quirúrgica, brillaba bajo las luces empotradas del techo. Tenía esa sonrisa fría que no termina de llegar a los ojos. «Repítelo, Alejandro, que no lo he grabado», dijo uno de los socios menores, Javier, mientras sujetaba una taza de café con el logo del despacho. Alejandro molestando, disfrutando del momento. Sus ojos recorrieron la mesa, notando las miradas nerviosas, antes de detenerse en Lucía. «He dicho», repitió, alzando la voz, «si entiendes este contrato con tu síndrome de Down, te hago socia del despacho». Varias miradas cayeron al suelo. Julia, la responsable de recursos humanos, apretó los labios. Un becario tragó saliva. Otro abogado, sentado a la derecha de Alejandro, dejó escapar una risita ahogada. Las persianas a medio cerrar filtraban la luz del mediodía sevillano en líneas doradas que caían sobre el rostro de Lucía, iluminando sus mejillas sonrojadas. Lucía parpadeó despacio. Notó un calor extraño subiéndole desde el pecho a la garganta. La frase flotó en el aire como un bofetón que todos escuchaban, pero nadie se atrevía a responder. «Vamos, Lucía», insistió Alejandro, empujando la carpeta hacia ella con la punta de sus dedos. «Tú que eres tan aplicada. Quiero ver si tu memoria especial da para algo más que para hacer fotocopias». El tono de sarcasmo se clavó como una espina. Lucía miró la carpeta. Era de cuero marrón oscuro, con el nombre del despacho grabado en dorado. Recordó, de pronto, la voz pausada de Carmen, su profesora del taller de Derecho Básico en el Centro Cívico de Triana. «Cuando alguien se ría de ti por aprender, respira y mira el papel. El papel habla más claro que las burlas». Respiró hondo. A su alrededor, las sillas crujieron ligeramente. En algún lugar de la sala, un móvil vibró contra la madera.
Desde fuera llegaba amortiguado el sonido del tráfico en la avenida de la Palmera y el eco lejano de una moto acelerando camino al puente. ¿Y por qué quiere que lo lea yo?, preguntó Lucía, levantando la vista, con esa calma suya que algunos confundían con ingenio. Alejandro se encogió de hombros, disfrutando del espectáculo. Porque tú eres nuestra apuesta inclusiva, ¿no? Eso venden en redes, que este despacho es muy inclusivo. Así que demuéstranos que no eres solo una foto para el LinkedIn del despacho. Y añadió, con una sonrisa torcida, es un contrato sencillo, para un cliente mío. Si lo entiendes, te hago socia. Palabra de abogado. Un murmullo recorrió la mesa. Todos sabían que aquello no era más que una humillación disfrazada de broma. Pero nadie dijo nada. Las jerarquías pesan más que la conciencia. Lucía sostuvo la mirada de Alejandro unos segundos. No entendía del todo por qué quería hacerle daño delante de todos, pero reconocía el tono. Era el mismo tono con el que, de niña, algunos profesores hablaban de sus limitaciones delante de ella como si fuera un mueble. Con cuidado, acércate a la carpeta. Sus dedos rozaron el cuero suave, y un ligero olor a material nuevo le llegó a la nariz. Al abrirla, el crujido de las anillas metálicas resonó en el silencio. Dentro, había un contrato de varias páginas, con el miembro del despacho en la parte superior, el logo bien centrado y una tipografía elegante. Las líneas de texto, densas, se ordenaban en cláusulas numeradas. Lucía respiró otra vez. Su memoria visual, esa capacidad de recordar lo que veía casi como si fueran fotografías en su cabeza, empezó a trabajar en silencio. Recordó plantillas de contratos que había visto en las clases inclusivas. Recordó palabras, mandato, honorarios, poderes, renuncia, penalización. Alejandro cruzó los brazos, disfrutando del suspenso. Cuando quieras, Lucía, dijo. O si quieres, llamamos a tu profes de apoyo. Una risa incómoda se escapó de algún rincón. Julia bajó la mirada y presionó el bolígrafo. La luz cambiaba poco a poco, filtrándose distinta a través de los cristales. A lo lejos, se adivinaba el brillo del río Guadalquivir a su paso por los Remedios. Pero en aquella sala de cristal, el mundo se había reducido a Lucía, el contrato y la sonrisa cruel de un abogado millonario. Lucía comenzó a leer en silencio, siguiendo el texto con la yema del dedo índice, sin prisa. Su respiración se acompasó al ritmo de las palabras. Los párrafos iban quedando grabados como imágenes en su mente. Alejandro se giró hacia los demás. Mirad, esto es muy sencillo, comentó, en voz lo bastante alta para que ella lo oyera. Es un contrato de prestación de servicios legales. Vamos a ver si nuestra querida Lucía sabe explicarlo. Si lo hace bien, mañana le mandamos hacer un currículo de socia. Si no, bueno, habrá quedado claro quién sirve para qué en este despacho. Silencio. Fue en ese momento, cuando la tensión ya estaba instalada en la sala, cuando la historia comenzó a moverse en una dirección que nadie imaginaba. Y aquí, antes de seguir, es buen momento para invitarte a ti que escuchas esta historia, a dejar un comentario. Si esta escena te está removiendo algo por dentro, si te indigna o te conmueve, escribe qué sientes mientras sigues escuchando. Para entender por qué Lucía no se rompió frente a la burla de Alejandro, hay que salir de la fría sala de juntas acristalada y caminar hacia otro lugar de Sevilla, uno más humano, más cálido. Muchos años antes, una niña con el mismo brillo en los ojos que ahora entraba de la mano de su madre en el Hospital Virgen del Rocío. Los pasillos olían un desinfectante ya café recalentado. Los zapatos de su madre, de tacón bajo, hacían un sonido suave sobre el suelo cerrado. «Mamá», preguntó Lucía, que entonces apenas alcanzaba el borde de las sillas de la sala de espera, ¿por qué yo soy diferente? Su madre, Ana, se agachó a su altura. Tenía el pelo rizado recogido en un moño rápido, unas ojeras profundas de tantas noches en vela y unas manos fuertes marcadas por años de limpiar casas en el barrio de San Julián. Porque tú tienes un cromosoma extra, cariño, respondió, con una ternura firme. Es como un regalito de más. Eso hace que algunas cosas te cuesten un poquito más, y otras se te den mejor que a muchos. Lucía frunció el ceño, pensativa. ¿Mejor que a muchos? Sí. Ana le señaló la pared llena de carteles. Mira cómo recuerdas siempre todo lo que ves. Te sabes de memoria cuál es el ascensor que va a pediatría, dónde está la cafetería, cómo se llama cada enfermera. Tu cabeza hace fotos de todo. Eso es un poder, Lucía.
No dejes que nadie te haga creer que vale menos que el poder de los demás. Aquel día, salieron del hospital y cruzaron la avenida Manuel Siurot de la mano, hasta que alcanzaron el parque de María Luisa. Se sentaron cerca de la Plaza de América, y Ana sacó de su bolso un cuaderno con tapas rojas. Aquí vamos a apuntar todas las cosas que aprendes y recuerdas, dijo. Esto será tu tesoro. Muchos años después, aquella costumbre se transformó en las libretas donde Lucía apuntaba todo en el trabajo: colores de carpetas, nombres de clientes, fechas de reuniones, detalles de llamadas. Su memoria visual se apoyaba en dibujos, recuadros, subrayados. Donde otros veían un simple papel, ella veía un mapa. De pequeña, muchas personas le decían que no aspirase a mucho, que pensara en cosas sencillas. Pero Ana, su madre, se negaba a aceptar ese límite para su hija. Un día, volviendo del mercado de Triana con la compra, se encontraron con un cartel en el centro cívico: las columnas, taller de derecho básico e inclusión laboral. Había dibujos de balanzas, símbolos de justicia y una frase: tus derechos importan. Aprende a conocerlos. Ana se detuvo, sujetando la bolsa con las naranjas. Mira, Lucía, dijo. Esto te puede gustar. Tú siempre haces preguntas de por qué esto es justo y aquello no. Lucía se acercó al cartel. Sus ojos recorrieron cada palabra. Las letras negras sobre fondo blanco se le quedaron grabadas al instante. ¿Derecho es leyes?, preguntó. Sí. Es aprender cómo funcionan los papeles que firma la gente, y cuando algo está bien y cuando no. Para que nadie te engañe. Ana sonriendo. Y para que tú puedas ayudar a otros a que no les engañen. Así empezó todo. En ese centro cívico de Triana, con paredes llenas de carteles de asociaciones de barrio y olor a café de máquina, Lucía conoció a Carmen, una abogada jubilada que se había dedicado a dar talleres inclusivos de derecho básico. Carmen llevaba el pelo corto, blanco, y gafas de montura roja. Siempre vestía con pañuelos de colores vivos, como si se negara a que la vejez fuera gris. En la primera clase, Carmen escribió en la pizarra con letras grandes: contrato. Un contrato, dijo, girándose hacia el grupo, donde había chicos con distintas discapacidades intelectuales, es un acuerdo entre dos partes. ¿Y qué es importante en un contrato? Lucía levantó la mano, un poco tímida. Que las dos entiendan. Carmen sonrió, sorprendida. Exacto, Lucía. Que las dos partes entiendan y estén de acuerdo. Si una no entiende, ya empezamos mal. En el centro cívico, usaban contratos reales, pero adaptados. Los imprimían en hojas grandes, con letra legible y mucho espacio entre párrafos. Recalcaban palabras importantes con colores. Hacían dibujos al lado de los términos complicados. Lucía no solo se quedó con las palabras, recordaba las formas, los espacios en blanco, cómo se distribuían las cláusulas. Si veía un contrato una vez, podía luego verlo otra vez en su cabeza. Carmen, un día, durante un descanso en la terraza del centro, con vistas a las azoteas de Triana y la sombra lejana de la Giralda, le dijo: Tú tienes algo muy valioso, Lucía. Ves los detalles que otros pasan por alto. Eso, en derecho, es oro. Nunca dejes que te traten como si fueras menos por tener síndrome de Down. Tú vales más que muchos que se creen superiores. Esas palabras se le quedaron grabadas. Mientras tanto, la vida no era fácil. Ana limpiaba casas en Los Remedios y a veces llegaba tan cansada que apenas podía cenar. Las facturas apiladas en la mesa del salón de su pequeño piso en Triana eran un recordatorio constante de que el dinero siempre faltaba. Pero Lucía había conseguido una oportunidad. Una fundación que trabajaba para la inclusión laboral de personas con discapacidad le había encontrado una plaza como auxiliar administrativa en un gran despacho de abogados de Sevilla, Garrido y Asociados. El primer día que entró en el edificio de cristal en la avenida de la Palmera, vestida con su blusa blanca y un pantalón gris que Ana había planchado con un cuidado casi ceremonial, quedó impresionada por el brillo del suelo, el silencio de los pasillos, el olor a café Carolla Colonia. La recepcionista le suena con amabilidad. Buenos días, Lucía. Bienvenida. Julia, la responsable de recursos humanos, le había explicado con paciencia las tareas: archivar documentos, ordenar expedientes, preparar cafés en las reuniones, hacer algunas llamadas sencillas. Pero poco a poco, viendo su precisión, le había ido dando pequeñas responsabilidades con documentos. Tú tienes muy buena memoria, ¿verdad?, le dijo un día Julia, mientras le enseñaba una estantería llena de archivadores de colores.
Si te enseño la estructura, seguro que la recuerdas. Lucía respondió. Sí. Recuerdo, colores, números, sitios. Y así fue. Pronto, si alguien preguntaba por un expediente, Lucía sabía exactamente en qué estante, en qué balda y ni siquiera en qué hueco estaba. Su mano iba directa como si hubiera un imán. Sin embargo, no todos en el despacho la miraban con los mismos ojos. Alejandro, el socio fundador, la veía como una pieza de marketing inclusivo. Al principio, se hizo fotos con ella para la web del despacho, con un discurso impecable. En Garrido y Asociados creemos en la inclusión laboral y en el talento diverso. Pero fuera de la cámara, apenas le dirigió la palabra, salvo para pedirle café o preguntarle, con condescendencia, si estaba contenta colocando papeles. Una tarde, cuando Lucía pasaba por el pasillo con una bandeja de cafés hacia una sala de reuniones, escuchó sin querer una conversación entre Alejandro y un cliente en la antesala. Esto de tener a una chica con síndrome de Down en la oficina queda de maravilla en las redes, decía Alejandro, con tono triunfal. Los clientes se sienten mejor, piensan que somos solidarios, que tenemos valores. Es una inversión de imagen. Y además las fundaciones paganas parte del salario. Lucía siguió caminando, con la bandeja temblando un poco entre sus manos. No entendía todo, pero sí lo suficiente, la estaban usando como un cartel de somos buenos. Esa noche, en el pequeño piso de Triana, mientras cenaban tortilla de patatas en la mesa del salón, le contó a su madre, con palabras entrecortadas, lo que había oído. Ana la escuchó en silencio, con los ojos llenos de una tristeza contenida. Lucía, dijo al final, apoyando su mano sobre la de su hija, el mundo tiene gente que usa a otros como si fueran cosas. Pero también hay gente buena. No dejes que los primeros te hagan olvidar a los segundos. Tú ve, aprende, observa. Recuerda lo que Carmen te dijo. Lucía ascendió despacio. En su habitación, esa noche, abrió una de sus libretas y escribió, en letras grandes, yo no soy una foto. Soy persona. Tengo memoria. Tengo valor. Pasaron los meses. Lucía, desde su pequeño escritorio junto a la ventana que daba a los árboles de la Avenida de la Palmera, estaba viendo desfilar contratos, correos, demandas. No entendía todo, pero algo sí, había patrones. Palabras que se repetían. Cláusulas que parecían copiarse una y otra vez. Un día, Carmen, la abogada jubilada, visitó el despacho como parte de un programa de seguimiento de la inclusión laboral. Se encontraron en la cafetería del edificio, un espacio luminoso con mesas altas y vista al jardín interior. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó Carmen, quitando el café en un vaso de cristal. Lucía dudó. Es bonito. Todo brilla. Pero algunos no me miran. O se ríen un poco. Carmen la miró con una mezcla de ternura y firmeza. Tú mira los papeles, Lucía. Aprende de ellos. A veces, los papeles enseñan más que las personas. Y recuerda, un contrato dice mucho de quien lo escribe. Aquella frase quedó flotando en la memoria visual de Lucía, junto a las líneas de los documentos que ordenaba cada día. Hasta que llegó esa mañana de junio, luminosa y calurosa, en la que Alejandro decidió convertirla en el centro de su broma cruel en la sala de juntas. Mientras sostenía el contrato entre sus manos temblorosas, no solo tenía delante las letras impresas. También vio, superpuestas en su mente, las plantillas que había trabajado con Carmen, los ejemplos de cláusulas abusivas que habían analizado en el centro de Triana, las advertencias sobre renuncias de derechos y penalizaciones desproporcionadas. La sala de juntas, con sus cristales y su aire acondicionado suave, no sabía que estaba a punto de convertirse en escenario de una lección que nadie esperaba. Lucía pasó la primera página del contrato con cuidado, sin apresurarse. Sus ojos recorrían cada renglón, pero no como alguien que lee por primera vez, sino como quien compara dos fotografías dentro de su mente. La tinta, la alineación de los párrafos, incluso la manera en que las negritas destacaban ciertas expresiones parecidas a piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar. Alejandro, de pie al extremo de la mesa, miró el reloj con fingida impaciencia. ¿Quieres que te lo lea en voz alta, Lucía?, preguntó Alejandro al cabo de unos minutos, con paternalismo venenoso. A veces, leer en voz alta ayuda. Lucía levantó la vista. Sus mejillas seguían sonrojadas, pero su mirada había cambiado. Había pasado de la sorpresa herida a algo más concreto, concentración. No hace falta, respondió despacio. Entiendo mejor si lo leo yo sola.
Sus dedos volvieron al papel. Llegó a la cuarta cláusula y algo, en su interior, se tensó. Cláusula cuarta, honorarios y pacto de cuota de éxito. La redacción era larga, enrevesada. Muchos términos legales encadenados podrían confundir a cualquiera que no estuviera entrenando. Pero ahí estaba, como una mancha en medio de un lino blanco, una frase que no encajaba. Una frase que ella ya había visto. De pronto, su memoria visual proyectó, como una diapositiva, un contrato anterior que había pasado por sus manos semanas atrás. Recordó el color de la carpeta, el sello del cliente, incluso una pequeña mancha de café en una esquina. En aquel contrato, Carmen le había enseñado, en una copia anónima usada en el taller, a detectar una cláusula abusiva, una renuncia del cliente a reclamar por mala praxis, disfrazada de aceptación de riesgo. Lucía parpadeó. Las dos versiones de la cláusula se superpusieron en su mente, como si alguien hubiera puesto una sobre otra en una mesa de luz. Era casi idéntico. Carmen, en aquella clase, había señalado la frase concreta con un rotulador verde. El cliente renuncia expresamente a reclamar cualquier cantidad por posibles negligencias, errores o demoras en la prestación del servicio, aceptando que los resultados no están garantizados. Esto es ilegal, había dicho Carmen, mirándolos uno a uno. Va contra los derechos básicos del consumidor y contra las normas deontológicas. Un abogado no puede blindarse así ante la mala praxis. Esto es una cláusula abusiva y, en muchos casos, nula. Si alguna vez veis algo así, desconfiad de quien lo ha escrito. Lucía volvió al presente. Sus ojos encontraron en el contrato la misma idea, disfrazada, pero en esencia igual. La redacción en el documento de Alejandro decía: el cliente reconoce y acepta que no podrá exigir responsabilidad alguna a la firma ni a sus profesionales por posibles errores de apreciación, interpretación o ejecución, renunciando a cualquier reclamación por daños o perjuicios derivados de la gestión legal objeto del presente contrato. La piel de Lucía se erizó. Recordó la voz de Carmen: un contrato dice mucho de quien lo escribe. Cerró un momento los ojos. Podría haber quedado callada. Podría haber dicho simplemente, no entiendo, y dejar que la burla siga su curso, protegerse del conflicto. Pero aquel papel, con sus frases calculadas, no solo la interpelaba a ella. Pensó en las personas que firmaban sin saber, en clientes confiados que depositaban en aquel despacho sus ahorros, sus esperanzas, su angustia. Apretó los labios. ¿Y bien? Presionó a Alejandro, con una sonrisa que apenas disimulaba la impaciencia. ¿Lo entiendes o no? Lucía levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Julia, que la miraban desde el otro lado de la mesa, con una mezcla de miedo y apoyo silencioso. Miró también a los becarios, a los auxiliares, a los abogados jóvenes. Todos esperaban algo. Incluso quienes no se atrevían a reconocerlo, deseaban que pasara algo distinto a la humillación habitual. Lucía tragó saliva. Sí, dijo, al fin. Lo entiendo. Alejandro arqueó una ceja, divertido. Vaya, sorpresa. A ver, entonces, ¿qué has entendido, Lucía? Ella inspiró el despacio, como Carmen le había enseñado a tranquilizarse antes de hablar en público. Sus manos dejaron la carpeta sobre la mesa, abierta sobre la primera hoja, para que todos pudieran ver el membrete del despacho bien claro. Es un contrato de prestación de servicios legales, empezó, articulando con cuidado. Para llevar un asunto de recuperación económica. Hay un pacto de honorarios fijos y una parte variable según el resultado. Alejandro sonrió, condescendiente. No está mal, concedió. Has memorizado el encabezado. Pero esto no va a repetir, Lucía. Va de entender. ¿Hay algo que no te guste? ¿Algo que te parezca difícil de comprender, quizá? Lucía bajó la vista a la cláusula cuarta, subrayada en su mente con tinta roja imaginaria. Notó el latido fuerte de su corazón en las sienes. Sí, respondió. Hay una cláusula que no es correcta. Un murmullo leve recorrió la sala. Julia clavó la vista en Alejandro. Un becario dejó de teclear. Ah, ¿sí? Alejandro ladeó la cabeza, encontrando interés. ¿Y cuál es esa cláusula incorrecta? Lucía giró el contrato hacia él y sus compañeros, para que pudieran leer. La cuarta, dijo. Donde dice que el cliente no podrá exigir responsabilidad alguna y renuncia a cualquier reclamación por daños o perjuicios. Eso es abusivo. La palabra abusivo cayó en la sala como un cristal que se hace añicos.
Alejandro soltó una carcajada breve, incrédula. Lucía, esto es un pacto de limitación de responsabilidad. Cosas de abogados. Tú no puedes entender todos los matices. Es lenguaje técnico. Pero Lucía no apartó la mirada del papel. No. Negó con suavidad. No es solo técnico. En los talleres de derecho inclusivo vimos una cláusula casi igual. Y nos dijeron que un abogado no puede hacer que un cliente renuncie a reclamar si hay mala praxis. Aunque lo escriba muy elegante. Un silencio aún más denso se instaló. Alguien, en algún punto de la mesa, contuvo la respiración. La luz que entraba por los ventanales recortó la silueta de Alejandro contra la claridad de Sevilla, como una figura orgullosa enfrentada a algo que no terminaba de ver venir. Esos son cosas de manuales de iniciación, Lucía, replicó él, con un gesto de mano. La vida real es más compleja. Aquí el cliente acepta que hay riesgos, y punto. Es lo que hay si quiere que llevemos su caso. Julia intervino, con la voz algo tensa. Alejandro, lo que Lucía dice no es ninguna tontería. Hay límites a las cláusulas de exención de responsabilidad. El Código Civil, la normativa de consumidores. Él la cortó con la mirada. Julia, por favor. No hagamos de esto un seminario jurídico, dijo, seco. Estamos en una reunión interna. Solo quería comprobar algo. Se giró de nuevo hacia Lucía, buscando recuperar el terreno de la burla. Vamos a ver, continuó. Explícame, según tú, ¿por qué sería abusivo que un cliente acepte de manera libre y consciente que no va a perseguir a su abogado por resultados que, ya sabemos, nunca están garantizados? Lucía recordó a Carmen, sentada frente a ellos con el Código Civil abierto, señalando un artículo concreto. No tenía en la sala aquel código, pero su memoria visual le devolvió incluso el número de artículo subrayado en amarillo. No es necesario citarlo de forma exacta, bastaba con la idea. Porque no es una renuncia equilibrada, respondió. El abogado es el profesional el que sabe. El cliente confía y no tiene los mismos conocimientos. Si el abogado hace algo muy mal no puede obligar al cliente a no reclamar. Es como si un médico haría afirmar que si hace una operación mal el paciente no puede quejarse. El símil sanitario tocó una fibra en algunos de los presentes. Uno de los abogados jóvenes asintió, casi sin querer. Alejandro apretó la mandíbula. Por un momento, algo parecido a la inquietud cruzó fugazmente su mirada. No porque no supiera que aquella cláusula bordeaba la ilegalidad, sino porque nadie, hasta ese momento, había tenido el valor de señalarlo en voz alta dentro de su propio despacho. Y mucho menos un auxiliar con síndrome de Down. Carmen, murmuró Lucía, casi para sí, nos enseñó un contrato de otro despacho con una cláusula parecida. Dijo que eso se podía denunciar. Que era engañar al cliente. Julia, que no conocía a Carmen, pero intuía la autoridad de alguien así, decidió intervenir de nuevo. Alejandro, dijo, esta vez con más firmeza, quizás deberíamos revisar esa redacción. Por prudencia. Si esto saliera fuera podría ser problemático. Alejandro se volvió hacia ella, irritado. Lo que tú llamas problemático, espetó, es una práctica estándar en muchos despachos grandes. Pero ya que nuestra experta en derecho inclusivo, miró con ironía a Lucía, tiene objeciones, hagamos algo. Su sonrisa se tornó afilada. Lucía, ¿te parece que grabemos tu explicación? Así la usamos en nuestros talleres internos de inclusión. Sería muy inspirador ver cómo una persona con síndrome de Down detecta una cláusula que tantos clientes han firmado sin leer. Algunos entendieron de inmediato el peligro que escondía esa propuesta. Otros, no. Lucía sintió un nudo en el estómago. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, uno de los becarios, quizás por nerviosismo, ya tenía el móvil en la mano. ¿Puedo grabarlo yo, Alejandro?, ofreció, con una sonrisa tensa. No hubo tiempo para pensar demasiado. Alejandro hizo un gesto que parecía un permiso tácito. El becario levantó el móvil, enfocando a Lucía sentada frente a la carpeta. ¿Te importa, Lucía?, preguntó, en voz baja, casi disculpándose. Solo para la empresa. Lucía lo miró. Recordó todas las veces que la habían usado como foto bonita sin preguntarle. Recordó a su madre diciéndole, tú decides cuándo sí y cuándo no. Tu imagen es tuya. Recordó el cartel de la fundación hablando de consentimiento informado. Su voz salió más firme de lo que ella misma esperaba. Me importa si se usa para burlarse, dijo.
Pero no me importa si se usa para que la gente sepa que esto está mal. Las palabras quedaron en el aire, desafiantes, limpias. Alejandro irritante, sin imaginar las consecuencias exactas de lo que iba a ocurrir después. Perfecto, dijo. Que conste su consentimiento. Vamos, Lucía. Explícanos por qué mi contrato está mal. Ilumínanos. Lucía, respirando hondo, empezó a hablar. Ya no era solo la auxiliar nerviosa. Era la alumna de Carmen, la hija de Ana, la chica que había cruzado media Sevilla para llegar hasta aquella sala. Su voz, pausada pero clara, relató lo que había aprendido en el centro cívico de Triana, la importancia de la buena fe en los contratos, el desequilibrio de poder entre abogado y cliente, el derecho de cualquier persona a reclamar si un profesional actuaba mal. Un abogado debería proteger a su cliente, dijo, mientras el móvil registraba cada detalle. No protegerse solo a sí mismo con palabras que la gente no entiende. Hubo algo en la forma en que lo dijo, en la sencillez de la frase, que atravesó la armadura de tecnicismos con la que muchos en aquella sala solían blindarse. Cuando terminó, un silencio pesado se posó sobre la mesa. Alejandro se aclaró la garganta, incómodo. Justo iba a decir algo, quizás un comentario despectivo para retomar el control, cuando la puerta se entreabrió. Perdón, asomó la cabeza Marcos, uno de los socios encargados de marketing. No sabía que seguíais reunidos. Solo quería comentar que el vídeo que subisteis ayer sobre inclusión ha funcionado muy bien en redes. Alejandro vio en ese comentario una oportunidad para girar la situación a su favor. Perfecto, Marcos, dijo, con un brillo calculador en la mirada. Quizás tengamos material nuevo. Luego te lo paso. Nadie imaginaba aún que ese material no se quedaría en las paredes del despacho. La reunión concluyó con una sensación extraña, como si algo importante hubiera sucedido sin que aún pudiera nombrarlo. Alejandro, visiblemente molesto, se retiró a su despacho. Julia se acercó a Lucía. Lo has hecho muy bien, le dijo, en voz baja, mientras salían de la sala. Muy valiente. Lucía bajó la mirada, todavía con el corazón acelerado. Solo dije lo que aprendí. En el pasillo, un par de becarios se acercaron también. Lucía, ¿te importaría que te pidiera una copia de ese contrato? Susurró uno de ellos. Solo por curiosidad profesional. Ella negó con la cabeza. No, puedo, respondió. Es del despacho. Pero, tú lo has visto. ¿Sabes lo que pone? El becario caminando, pensativo. Algo en su conciencia se había movido. Aquella tarde, el vídeo grabado en la sala de juntas empezó a circular. Primero, en un grupo interno de WhatsApp del despacho, enviado entre bromas por el propio becario que lo había grabado. Una descripción acompañaba al archivo, Lucía, nuestra abogada inclusiva, corrigiendo al jefe. Lo que ese becario no imaginó es que, en cuestión de horas, alguien reenviaría el vídeo a un amigo fuera del despacho. Y que ese amigo, consciente del contenido ético explosivo, lo subiría de forma anónima a una red social, pixelando los rostros, pero dejando bien claro el audio, la voz temblorosa pero firme de Lucía, y la cláusula proyectada en la pantalla de la sala de juntas. Auxiliar con síndrome de Down en un gran despacho detecta cláusula abusiva que blindaba al abogado de reclamaciones. Escuchad cómo la humillan y cómo responde. El título era un gancho perfecto para la indignación colectiva. Mientras tanto, esa noche, Lucía regresó a casa en el autobús que recorría la avenida de la Palmera hacia Triana. El sol ya se había puesto y las farolas estaban encendidas, reflejándose en los cristales del autobús. Ella miraba por la ventana, viendo pasar el Parque de María Luisa, la Plaza de España iluminada, la silueta de la Torre del Oro al fondo, pequeña desde su asiento. No sabía que, al mismo tiempo, en cientos de móviles de Sevilla y de otras ciudades, su voz ya se estaba escuchando. No sabía que, mientras bajaba en la parada de la calle San Jacinto y caminaba hacia su casa, su nombre empezaba a ser escrito en comentarios, Lucía, la chica valiente del vídeo. No sabía que, en las horas, su vida cambiaría para siempre. Y tú, que escuchas esta historia desde tu propia ciudad, desde tu propio barrio, quizás ya te hayas imaginado a Lucía pasando las páginas del contrato. Sería hermoso que nos escribieras desde dónde nos escuchas. ¿En qué lugar del mundo te está llegando esta historia? A la mañana siguiente, el calor ya golpeaba Sevilla desde temprano. Lucía se terminó el café con leche en la pequeña cocina de su piso,
mientras Ana guardaba la fiambrera con la comida del mediodía en una bolsa. «Mamá», preguntó Lucía, con el ceño fruncido, «¿tú alguna vez has firmado algo que no entendías?» Ana se quedó quieta un segundo, apoyando los dedos en el borde del fregadero. «Alguna vez, sí», admitió. «Contratos de trabajo, cosas del banco. No tenía a nadie que me explicara. Por eso me siento tan orgullosa de ti. Tú, al menos, puedes mirar los papeles de frente». Lucía asentada, pensativa. Cogió su mochila, su libreta con las tapas Kraft, y bajó las escaleras hacia la calle. Caminó hacia la parada del autobús, sin saber aún que en el mundo digital su rostro, o al menos su voz, ya era una pequeña bandera de resistencia. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, en un piso amplio de Los Remedios con vista al río, Alejandro despertaba con el sonido insistente de su móvil. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de correo. Frunció el ceño, aún medio dormido, y tomó el teléfono. Lo primero que vio fue un enlace enviado por Marcos, el socio de marketing. «Tenemos un problema. Mira esto ya». Abrió el enlace. Apareció un vídeo, con el logo borroso de su despacho al fondo y una voz conocida, pero ligeramente distorsionada por la calidad del audio. La voz de Lucía. Un abogado debería proteger a su cliente. No protegerse solo a sí mismo con palabras que la gente no entiende. Durante segundos, Alejandro escuchó, viendo su propia figura de espaldas en la pantalla, su tono condescendiente, su reto humillante. Vio la cláusula proyectada. Escuchó el murmullo de fondo. Y luego, bajó la mirada a los comentarios. ¡Qué vergüenza de abogado! Usar a una persona con síndrome de Down para reírse y encima colar una cláusula ilegal. Ojalá le caiga encima todo el peso de la ley. Necesitamos más Lucías y menos Garridos en el mundo. Su nombre aún no aparecía explícito, pero muchos usuarios ya lo habían identificado. El logo del despacho era reconocible en Sevilla. En el despacho, en la avenida de la Palmera, cuando Lucía llegó esa mañana, notó enseguida que algo era diferente. En la recepción, la chica que solía dedicarle una sonrisa amable la miró con ojos abiertos, entre asombro y admiración. «Buenos días, Lucía», dijo. «Hoy, vas a tener un día movidito, creo». Ella frunció el ceño, sin entender. Subió a su planta en el ascensor, mirando su reflejo en las paredes metálicas. Todo parecía igual. Pero al salir al pasillo, sintieron las miradas. Algunos la observaban con curiosidad, otros con respeto, otros con un nerviosismo nuevo. Julia apareció casi de inmediato, con el rostro serio pero cálido. «Ven a mi despacho, por favor», le dijo. Dentro, había una taza de café sobre la mesa, intacta. «Lucía», empezó Julia, sentándose frente a ella, «ha pasado algo con el vídeo de ayer». Le explicó, con palabras pausadas, que el vídeo se había filtrado, que estaba circulando por redes sociales, que mucha gente lo estaba viendo. Le dijo que ella era, sin quererlo, la protagonista de una discusión pública sobre ética profesional y discriminación. «¿Yo estoy en Internet?», preguntó Lucía, con una mezcla de sorpresa y miedo. «Tu voz, sobre todo», respondió Julia. «No se te ve bien la cara, pero se escucha lo que dijiste. Y eso está resonando en mucha gente». «¿Y eso es malo?», susurró. Julia negó con la cabeza. «Para ti, no. Para el despacho, es otra cosa». Mientras hablaban, en la sala de reuniones, varios socios de Garrido y Asociados debatían acaloradamente. Los móviles vibran sin pausa. Algunos clientes importantes, al ver el vídeo, ya habían llamado explicaciones exigentes. Otros, directamente, anunciaban que retiraban su confianza. «Esto puede ser una bomba reputacional», decía Marcos, visiblemente nervioso. No solo por la burla a la chica. «La cláusula, Alejandro. La cláusula. Esa cláusula está en decenas de contratos ya firmados», apuntó otro socio, pálido. «Si alguien tira de ahí, podemos tener una avalancha de demandas». Alejandro miraba por la ventana hacia las copas de los árboles, sin ver realmente el paisaje. Una rabia sorda le ardía en el estómago. Durante años se había sentido intocable, un referente de éxito en Sevilla. Y ahora, una auxiliar administrativa, a la que ni siquiera consideraba capaz de entender sus documentos, se había convertido en el centro de una tormenta que amenazaba con hundir su prestigio. «Lo primero», dijo, al fin, «es controlar esto. Emitimos un comunicado.
Hablamos de un malentendido, de fragmentos fuera de contexto. Ofrecemos revisar sin costo los contratos firmados con esa cláusula, para demostrar buena fe. ¿Y Lucía?, preguntó uno de los socios. ¿Qué hacemos con ella? Alejandro se giró despacio. Lucía es una empleada protegida por un programa de inclusión, dijo, con un tono frío. No podemos tocarla sin que suponga otro escándalo. De momento, que se queda en tareas internas. Pero el mundo fuera del despacho ya no se regía por las decisiones de Alejandro. El vídeo llegó, esa misma mañana, al grupo de WhatsApp del Taller de Derecho Inclusivo de Triana. Carmen lo vio en su móvil de pantalla pequeña. Sus ojos, detrás de las gafas de montura roja, se llenaron de emociones al escuchar la voz de su antigua alumna. «Esa es Lucía», murmuró, casi con orgullo. Sin tiempo perder, compartió el vídeo con una amiga suya, abogada en un despacho grande de Madrid especializado en derecho de consumidores y mala praxis profesional. Y no solo eso, contactó con la fundación que había gestionado la inserción laboral de Lucía, y con un periodista local que solía cubrir temas sociales. La historia empezó a tomar forma más allá de los 30 segundos de indignación. En su pausa del mediodía, Lucía salió del edificio para comer su bocadillo en un banco cercano, bajo la sombra de un árbol. Sacó su libreta y empezó a escribir, como siempre hacía cuando algo la desbordaba. Pero esta vez, las palabras salieron de otra manera. Hoy mi voz está en muchas pantallas. No sé si eso es bueno o malo. Solo sé que dije que un abogado no debe engañar. Y eso es verdad. Aunque muchos se enfaden. Mientras escribía, sintió que alguien se acercaba. Levante la vista. Era Carmen. Vestía, como siempre, un pañuelo de colores vivos al cuello. Sus ojos brillaban. Te he estado buscando, dijo, sonriendo. Internet va más rápido que las personas, pero al final nos encontramos. Lucía se levantó de golpe, emocionada. Carmen, el vídeo. Lo he visto, respondió la abogada jubilada. Y he visto algo más importante que el vídeo, tu dignidad. Has hecho lo que muchos no se atreven a hacer. Se sentaron juntas en el banco, con el murmullo de la ciudad a su alrededor. Hay un despacho en Madrid, continuó Carmen, muy grande, especializado en defender a clientes engañados por cláusulas abusivas. Acabo de hablar con una abogada de allí. Han visto el vídeo y están muy interesados en ti. Lucía parpadeó. ¿En mí? Sí. Quieren conocerte. Necesitan personas como tú, con tu capacidad para detectar detalles, con tu memoria visual, con tu valor. Quizá no para hacer de abogada, al menos no todavía, pero sí como asesora de revisión de contratos inclusivos, claros. ¿Te gustaría? Lucía se quedó en silencio unos segundos. Miró hacia la avenida de la Palmera, luego, miró hacia el río, invisible pero cercano, registrando los paseos con su madre por la orilla de la calle Betis, las luces reflejadas en el agua, el olor a pescado frito y a esperanza. Tengo miedo, admitió, con honestidad. Pero también ilusión. Carmen sonrió. Y así, en medio de un mundo donde tantas veces manda el más fuerte, la historia de una auxiliar administrativa con síndrome de Down que se atrevió a señalar lo que estaba mal se convirtió en un recuerdo vivo, repetido en talleres, charlas, artículos. No como un cuento de victimismo, sino como una prueba de que la justicia, a veces, empieza con un gesto sencillo, leer de verdad aquello que otros dan por supuesto. Porque la verdadera inclusión no es hacer fotos bonitas, sino escuchar la voz de quien, desde el lugar más humilde, tiene algo que decir que puede cambiarlo todo. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar en la justicia, en la dignidad, en el poder de una sola voz, sería hermoso que te suscribieras para seguir escuchando relatos como este, llenos de humanidad y de segundas oportunidades.